En lo más profundo de un bosque milenario, donde el tiempo parecía detenerse y la naturaleza gobernaba con su propio código implacable, una lince embarazada avanzaba con pasos lentos y medidos. Su pelaje moteado se mimetizaba con los juegos de sombras que los altos árboles proyectaban sobre el suelo. Sus orejas, adornadas con pequeños mechones oscuros, se movían con aguda precisión, captando cada sonido en el aire. El peso de su vientre, abultado y lleno de vida, hacía que cada movimiento fuera más desafiante. Sin embargo, no se detenía. Sus ojos amarillos, brillantes como la luz de la luna, reflejaban la urgencia de su misión. No era solo su vida la que estaba en juego, sino también la de sus crías. En esta etapa crítica, la lince sabía que debía encontrar un lugar donde el peligro no pudiera alcanzarla, un refugio apartado y seguro, donde pudiera dar a luz en paz. Pero en este bosque, la paz era un lujo efímero. El entorno parecía estar en calma. El murmullo de un arroyo cercano ofrecía una banda sonora engañosamente serena. Las hojas danzaban suavemente con el viento, y el canto distante de un mirlo rompía la monotonía del silencio. Pero bajo esa tranquilidad, el bosque escondía secretos oscuros. En cada sombra, en cada rincón, podía acechar el peligro. Y esta lince lo sabía bien. Avanzó por un sendero natural entre los árboles, donde el suelo estaba cubierto de musgo y hojas caídas. Se detenía cada tanto, levantando su cabeza para olfatear el aire. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la tensión que acompañaba a cada paso. En este bosque, ser cazador no garantizaba la seguridad, incluso los depredadores podían convertirse en presa. Finalmente, después de horas de búsqueda, la lince encontró un claro rodeado por altos arbustos. Los rayos del sol se colaban entre las copas de los árboles, iluminando la hierba fresca y suave. Un lugar perfecto para descansar, un santuario temporal. Exhausta, se tumbó cuidadosamente sobre el suelo, protegiendo su vientre con un instinto casi maternal, aunque aún no conociera a sus crías. Cerró los ojos, dejando escapar un suspiro silencioso. Por primera vez en días, se permitió un breve momento de tranquilidad. Sin embargo, lo que ella no sabía era que estaba siendo observada. Desde las sombras, a apenas unos metros de distancia, una serpiente gigantesca la vigilaba. Oculta entre los arbustos, su cuerpo escamoso y musculoso se movía con una precisión aterradora. Era una criatura ancestral, un depredador letal cuya paciencia solo era igualada por su hambre. Sus ojos, dos orbes oscuros y fríos, seguían cada movimiento de la lince, calculando el momento exacto para atacar. La serpiente llevaba tiempo rastreándola, siguiendo sus pasos con un sigilo impecable. Para ella, la lince era un premio único. No solo era una presa relativamente grande, sino que su estado vulnerable la hacía más fácil de someter. Cada movimiento lento y pesado de la lince alimentaba la confianza de la serpiente, que se deslizaba con un silencio casi sobrenatural. El claro, que parecía ser un refugio perfecto, se convertía poco a poco en una trampa mortal. La serpiente avanzaba, centímetro a centímetro, sus escamas reflejando apenas un destello de la luz del sol que se filtraba a través de las hojas. El aire se llenó de una tensión invisible, como si el bosque entero contuviera la respiración. Pero la lince, agotada por su búsqueda, no percibía el peligro que se acercaba. Sus orejas se relajaron, su pecho subía y bajaba con el ritmo lento de su respiración. Cada segundo que pasaba era una oportunidad que la serpiente no estaba dispuesta a desaprovechar. Mientras la serpiente ajustaba sus movimientos, algo inesperado ocurrió. Un leve crujido rompió el silencio. Fue un sonido imperceptible para la mayoría, pero la lince, a pesar de su cansancio, abrió los ojos de golpe. Sus orejas se alzaron, y su cuerpo entero se tensó. Su instinto le gritaba que algo estaba mal. La serpiente, ahora inmóvil, aguardaba. Su habilidad para mantenerse completamente quieta era parte de lo que la hacía tan mortal.
Pero ese momento de pausa era también una prueba de paciencia, una batalla psicológica entre depredador y presa. El claro, que momentos antes era un escenario de tranquilidad, se transformó en un campo de batalla silencioso. La linza, alerta pero aún débil, sabía que algo estaba cerca, pero no podía localizarlo. Y la serpiente, confiada en su superioridad, estaba lista para dar el golpe final. El destino de la linza y sus crías pendía de un hilo. ¿Se enfrentaría a su atacante, o encontraría la manera de escapar de lo que parecía inevitable? El aire era pesado, cargado de humedad y de un silencio opresivo. La linza, tras largas horas de recorrer el bosque en busca de un lugar seguro, se había dejado caer sobre un pequeño claro. Sus patas temblaban ligeramente por el esfuerzo, y su pecho subía y bajaba de manera acompasada mientras intentaba recuperar el aliento. El cansancio le nublaba los sentidos, y el suave murmullo de las hojas al mecerse en la brisa la envolvía como una canción de cuna. Su instinto, normalmente alerta, se encontraba apagado, eclipsado por el agotamiento. El vientre abultado que llevaba consigo la hacía más lenta, más torpe. No podía permitirse detenerse por mucho tiempo, pero su cuerpo la obligaba a ceder al menos unos minutos. Lo que no sabía era que, mientras sus ojos se cerraban brevemente, el verdadero peligro acechaba entre las sombras. Desde la espesura del bosque, una serpiente gigante se movía con una elegancia aterradora. Su cuerpo serpenteaba entre las raíces y los matorrales sin hacer el más mínimo ruido, cada movimiento una sinfonía de precisión mortal. Sus ojos, pequeños y fríos, estaban fijos en la linza, estudiándola. La serpiente no tenía prisa. Sabía que su presa estaba cansada, indefensa, y que el momento perfecto estaba al alcance. Lenta pero inexorablemente, la serpiente avanzaba. Su lengua bífida se extendía una y otra vez, probando el aire, captando el olor de la linza, del sudor y del miedo latente. Era un depredador en su máxima expresión, paciente y meticuloso, consciente de que un solo error podría costarle su oportunidad. De repente, la linza movió una oreja, como si un atisbo de peligro hubiera alcanzado su subconsciente. Abrió los ojos lentamente, escudriñando el claro, pero no vio nada fuera de lo común. Los sonidos del bosque seguían siendo los mismos, el susurro del viento, el canto lejano de un ave, y el crujir ocasional de una rama. A pesar de la calma aparente, un escalofrío recorrió su columna. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando sucedió. La serpiente, calculando que la linza estaba suficientemente relajada, lanzó su ataque. En un instante, el depredador emergió de las sombras como un látigo viviente, su cuerpo enorme cortando el aire con una velocidad aterradora. La linza apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando sintió el peso aplastante de la serpiente envolviéndola. El primer contacto fue como un golpe de martillo. La serpiente, con la fuerza de un animal diseñado para cazar y someter, rodeó el cuerpo de la linza con sus anillos musculosos. El aire se llenó de un rugido desgarrador, el sonido de una madre que luchaba no solo por su vida, sino por las de sus crías. La linza forcejeó con desesperación, clavando sus garras en la escamosa piel de la serpiente. Cada zarpazo dejaba marcas profundas, pero no lo suficiente como para detener al depredador. La serpiente apretaba cada vez más, sus movimientos metódicos y letales, mientras intentaba inmovilizar por completo a su presa. La linza, sintiendo como la presión le robaba el aliento, recurrió a sus últimas fuerzas. Giró su cabeza con un esfuerzo titánico y hundió sus colmillos en el cuerpo de la serpiente. Un siseo de dolor escapó del depredador, que aflojó brevemente su agarre. Fue solo un instante, pero para la linza, era una oportunidad de oro. Con un impulso desesperado, usó sus patas traseras para girar su cuerpo, creando un pequeño espacio entre los anillos de la serpiente. Pero la serpiente no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Ajustó su postura, enrollándose aún más cerca, mientras su cola golpeaba el suelo con furia. El claro, que momentos antes parecía un refugio tranquilo,
se había transformado en un campo de batalla. Las hojas volaban en todas direcciones, los arbustos se sacudían violentamente, y el rugido de la linza se mezclaba con los siseos de la serpiente. Era una lucha de voluntades, una guerra entre dos seres que no estaban dispuestos a ceder. La linza, ahora con heridas en sus costados y un agotamiento que la hacía tambalearse, no se rindió. Usó su entorno a su favor, empujando su cuerpo contra un matorral lleno de espinas. Las ramas rasparon su piel, pero también enredaron parte del cuerpo de la serpiente, dándole un respiro momentáneo. La serpiente, enfurecida, intentó liberarse, moviéndose con una fuerza renovada. Pero ese instante de distracción permitió a la linza zafarse parcialmente del agarre. Jadeando y con el cuerpo temblando, la linza se puso de pie tambaleante, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Sabía que esta batalla aún no había terminado, pero también sabía que había logrado lo imposible, sobrevivir al primer ataque. Con sus fuerzas al límite y sus crías aún seguras en su vientre, la linza miró a su alrededor, buscando desesperadamente una forma de escapar antes de que la serpiente volviera a atacar. La tensión era insoportable. El claro, lleno de marcas de la batalla, parecía ahora un lugar siniestro, donde el próximo movimiento podía decidir el destino de ambos animales. La serpiente, aunque herida, no se rendía. Sus ojos brillaban con una furia helada mientras desenredaba su cuerpo del matorral. Estaba decidida a acabar con la linza, pero el bosque tenía otros planes. En lo profundo del bosque, donde los árboles más viejos se alzaban como guardianes silenciosos, vivía un hombre que conocía cada rincón de aquel vasto y salvaje paraíso. Era un viejo leñador, cuyo cabello canoso y manos callosas contaban historias de décadas de trabajo bajo el sol y la lluvia. A pesar de su apariencia desgastada, había una calma en su mirada, una conexión profunda con el bosque que lo rodeaba. Este hombre no era como otros leñadores. Mientras muchos solo veían los árboles como madera, él los veía como compañeros silenciosos de una vida compartida. Sabía qué ramas cortar sin dañar al árbol, qué señales observar para evitar un deslizamiento de tierra, y qué hacer cuando encontraba huellas de osos o lobos. Su relación con la naturaleza era de respeto mutuo, una danza en la que cada paso era medido y significativo. Esa mañana, mientras recogía leña seca para el fuego, un sonido extraño rompió la tranquilidad del bosque. Un rugido desgarrador que hizo que los pájaros cercanos levantaran vuelo en pánico. El leñador se detuvo, sus sentidos agudizándose como los de un cazador experimentado. Había escuchado muchos sonidos en su vida, pero este era diferente. No era el rugido de un oso ni el aullido de un lobo. Era algo más urgente, más desesperado. Dejó caer la leña al suelo, tomó su viejo hacha, y comenzó a avanzar hacia la fuente del sonido. Cada paso que daba era cuidadoso, esquivando ramas secas para no hacer ruido. Mientras se adentraba más en el bosque, sus pensamientos comenzaron a formarse. ¿Qué criatura podría estar sufriendo de esa manera? El rugido se hizo más fuerte, acompañado ahora por un siseo bajo y amenazante. El viejo leñador apretó el mango de su hacha, su corazón latiendo con fuerza pero su mente manteniéndose serena. Sabía que cualquier imprudencia podría poner su propia vida en peligro. Finalmente, llegó a un claro. Lo que vio lo dejó sin aliento, una enorme serpiente enroscada, su cuerpo musculoso brillando bajo los rayos del sol que se filtraban a través de las ramas. Frente a ella, una linza jadeante, con su pelaje manchado de sangre y su cuerpo temblando de agotamiento. El leñador no necesitó mucho tiempo para entender lo que sucedía. La serpiente estaba a punto de lanzar un segundo ataque, y la linza apenas tenía fuerzas para defenderse. Pero había algo más que captó su atención, el vientre abultado de la linza, señal inequívoca de que llevaba crías. Un destello de compasión cruzó su mirada. No podía quedarse de brazos cruzados. Con un movimiento firme, golpeó el mango de su hacha contra el tronco de un árbol cercano, creando un ruido seco que resonó por todo el claro.
La serpiente, sorprendida, giró su cabeza hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de ira y cautela. El leñador dio un paso adelante, levantando el hacha y fijando su mirada en el reptil. Aunque su cuerpo estaba viejo, su postura emanaba una autoridad que incluso la serpiente parecía reconocer. Él sabía que no podía simplemente atacar. Una serpiente de ese tamaño era peligrosa, incluso para un hombre con experiencia. Necesitaba una estrategia. Comenzó a mover su hacha en un arco amplio, golpeando el suelo con fuerza. El sonido reverberaba, creando una vibración que confundía a la serpiente. El reptil siseó, su lengua bífida probando el aire mientras intentaba decidir si este nuevo intruso era una amenaza mayor que la linza. La linza, aprovechando el momento, dio un paso tambaleante hacia atrás, alejándose lentamente del claro. Su mirada se cruzó brevemente con la del leñador, como si entendiera que este extraño humano estaba de su lado. El leñador mantuvo su posición, moviéndose lentamente para acercarse al reptil sin provocarlo demasiado. Sabía que cualquier paso en falso podía desencadenar un ataque. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó el hacha de nuevo, pero esta vez no para golpear. Con un movimiento preciso, usó el filo para cortar una rama gruesa de un árbol cercano, que cayó justo frente a la serpiente. El impacto y el ruido distrajeron al reptil lo suficiente como para que comenzara a retroceder. Era una criatura peligrosa, pero también sabia. Sabía cuando un enfrentamiento no valía la pena. Con un último siseo amenazante, comenzó a deslizarse hacia la espesura del bosque, desapareciendo entre las sombras. El leñador se quedó inmóvil, escuchando el crujir de las hojas hasta que el silencio volvió a reinar. Solo entonces bajó el hacha y dejó escapar un suspiro. Giró su atención hacia la linza, que ahora estaba recostada en el borde del claro, jadeando pero viva. Con movimientos lentos y cuidadosos, el leñador se acercó. La linza lo observaba con desconfianza, pero no tenía fuerzas para huir. El hombre, consciente de su fragilidad, se detuvo a una distancia prudente y habló en voz baja, con un tono calmante que parecía entender que las palabras no eran tan importantes como la intención detrás de ellas. El bosque, una vez más, guardaba silencio, pero entre el hombre y la linza, algo nuevo había nacido, un entendimiento silencioso, una tregua momentánea en medio de la lucha por la supervivencia. El claro había quedado en silencio tras la retirada de la serpiente, pero el peligro aún no se había disipado del todo. El viejo leñador sabía que la linza estaba en un estado crítico, demasiado débil para escapar o defenderse si la serpiente decidía regresar. Observó al animal herido, sus flancos subiendo y bajando con un esfuerzo evidente mientras intentaba recuperar el aliento. Sin perder tiempo, el leñador rebuscó en su mochila, que llevaba siempre consigo en sus recorridos por el bosque. Dentro, además de herramientas básicas y suministros, tenía un arma tranquilizante que había adquirido tiempo atrás, no para cazar, sino para situaciones como esta, donde la vida silvestre y la supervivencia se cruzaban de formas impredecibles. Mientras preparaba el dardo, sus oídos captaron un leve crujido en la maleza. La serpiente estaba regresando. Aunque era difícil verla entre las sombras, su siseo bajo y amenazante era inconfundible. El leñador giró rápidamente hacia el sonido, su cuerpo tenso pero su mente calculadora. Sabía que tendría una sola oportunidad para neutralizar a la criatura antes de que pudiera volver a atacar. Ajustó el arma tranquilizante con manos firmes, aunque el sudor perlaba su frente. Su respiración se ralentizó mientras apuntaba, sus ojos clavados en el movimiento sinuoso del reptil que comenzaba a emerger de entre los arbustos. La serpiente, ahora más cautelosa, avanzaba lentamente, sus ojos fijos en el hombre que había interrumpido su ataque anterior. El momento se congeló. Todo el bosque pareció contener el aliento mientras el leñador esperaba el ángulo perfecto. Finalmente, el reptil levantó la cabeza, preparando un movimiento rápido hacia él. En ese instante, el leñador disparó. El dardo silbó por el aire y se clavó en el cuerpo escamoso de la serpiente. Al principio,
pareció que no había tenido efecto. La serpiente siseó furiosa, avanzando un par de metros más hacia el leñador. Pero entonces, su movimiento comenzó a ralentizarse. El tranquilizante estaba haciendo efecto. Después de unos segundos que se sintieron eternos, el enorme reptil cayó al suelo, inmóvil. El leñador no se relajó de inmediato. Sabía que la serpiente solo estaba dormida, no muerta. Tendría que alertar a las autoridades locales para que vinieran a trasladarla a un lugar más seguro, lejos de los territorios donde pudiese poner en peligro a otros animales o personas. Con la amenaza neutralizada, dirigió su atención nuevamente a la linza. Se acercó con cautela, observando sus movimientos. El animal apenas levantó la cabeza, sus ojos dorados apagados por el dolor y el agotamiento. El leñador se agachó, inspeccionando las heridas del felino. Había marcas profundas en su costado, donde las poderosas escamas de la serpiente habían dejado su rastro. También había pequeños cortes y hematomas por la lucha desesperada. La linza estaba en un estado crítico. Su respiración era superficial, y el leñador sabía que, si no actuaba rápido, el animal y sus crías no sobrevivirían. Pero transportar a un felino salvaje herido no era tarea sencilla. El leñador volvió a su mochila y sacó una manta gruesa, que usaba habitualmente para protegerse del frío de la noche. Moviéndose con calma para no asustar a la linza, extendió la manta sobre el suelo y se acercó lentamente al animal. Susurró palabras tranquilizadoras, sabiendo que el tono de su voz era más importante que el significado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó con cuidado al felino herido, apoyándolo sobre la manta. La linza soltó un débil gruñido, pero no tenía fuerzas para resistirse. Sus patas temblaron al ser levantadas, y su cabeza descansó pesadamente sobre el brazo del leñador. El hombre improvisó una especie de camilla con la manta, usando ramas fuertes para darle soporte. Con un esfuerzo considerable, levantó a la linza y comenzó a caminar hacia su cabaña, que no estaba demasiado lejos. Cada paso era cuidadoso, asegurándose de no empeorar las heridas del animal. Durante el trayecto, el leñador no dejaba de pensar en el estado crítico de la linza. ¿Podrían salvarse las crías? Sabía que el estrés del ataque y las heridas podrían desencadenar complicaciones fatales para la madre y sus cachorros no nacidos. Aceleró el paso, impulsado por la necesidad de dar al felino una oportunidad de sobrevivir. Finalmente, llegó a su cabaña, una construcción rústica pero acogedora rodeada de árboles altos. Dentro, había preparado un espacio para atender a animales heridos, una especie de refugio improvisado donde podía tratarlos antes de devolverlos a la naturaleza. Colocó a la linza sobre una superficie acolchada y comenzó a limpiar cuidadosamente sus heridas. La linza estaba inconsciente para entonces, su cuerpo entregado al agotamiento. El leñador trabajó en silencio, utilizando ungüentos y vendas que había aprendido a hacer con plantas locales. A cada momento, vigilaba su respiración, esperando algún signo de recuperación. El bosque, mientras tanto, parecía haber recuperado su calma. Pero en el interior de la cabaña, el leñador sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría salvar a la linza y a sus crías? La cabaña del viejo leñador, enclavada en el corazón del bosque, se convirtió en un santuario improvisado para la linza herida. El hombre había trabajado toda la noche, asegurándose de que el felino estuviera cómodo y seguro. La chimenea crepitaba suavemente, llenando el espacio con un calor reconfortante mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre los árboles. La linza, aún débil y adolorida, yacía sobre una cama improvisada hecha de mantas gruesas y hojas suaves. Su respiración era pausada pero estable, un pequeño signo de esperanza tras la brutalidad del ataque. El leñador, con sus manos ásperas y expertas, revisaba nuevamente las vendas que cubrían las heridas del animal. Había utilizado ungüentos Herbels que él mismo había preparado, una mezcla de conocimientos antiguos y su propio respeto por la naturaleza.
Cada cierto tiempo, el hombre se detenía para observar a la linza, preocupado no solo por su recuperación, sino también por las crías que llevaba en su vientre. Sabía que el estrés y las lesiones podían poner en peligro el embarazo, pero se aferraba a la esperanza de que el refugio y los cuidados fueran suficientes. El leñador salía al bosque cercano, recolectando carne fresca para alimentar a la linza. Aunque el animal apenas podía comer al principio, poco a poco comenzó a aceptar pequeñas porciones. Era una señal alentadora, pero el camino hacia la recuperación completa todavía parecía incierto. En las noches, mientras el bosque caía en un profundo silencio, el leñador se sentaba junto a la linza, hablándole en voz baja. Aunque sabía que el animal no podía entender sus palabras, sentía que su tono calmado transmitía seguridad. Había algo profundamente conmovedor en el vínculo que se estaba formando, dos seres completamente diferentes, unidos por una circunstancia inesperada. Con el paso de los días, la linza comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus ojos, antes apagados y llenos de dolor, recuperaron un brillo tenue. Se levantaba con dificultad para beber agua o comer, y sus oídos se movían al captar sonidos provenientes del exterior. Pero el leñador no podía ignorar un detalle: las crías. El embarazo avanzaba, y cada vez era más evidente que el parto estaba cerca. Una noche, mientras revisaba a la linza, notó que su comportamiento había cambiado. Estaba inquieta, moviéndose de un lado a otro dentro de los límites de su espacio. Respiraba con dificultad y soltaba pequeños gruñidos, como si intentara comunicar algo. El leñador reconoció los signos: el momento había llegado. Encendió varias lámparas de aceite para iluminar la cabaña y se preparó para asistir a la linza. No era veterinario ni tenía experiencia en partos de felinos salvajes, pero confiaba en su intuición y en los conocimientos que había adquirido observando la vida del bosque. La linza se recostó sobre el lecho, su cuerpo tenso y tembloroso mientras las contracciones se intensificaban. El leñador permanecía cerca, atento pero sin intervenir más de lo necesario, dejando que la naturaleza siguiera su curso. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el primer cachorro nació. Era pequeño, frágil y cubierto de una fina capa de pelo moteado. La linza, a pesar de su agotamiento, lo lamió con cuidado, limpiándolo y estimulando su respiración. El leñador observó la escena con una mezcla de asombro y alivio, maravillado por la fuerza de la madre y la fragilidad de la nueva vida. Uno a uno, los demás cachorros nacieron, cada uno un milagro que iluminaba la cabaña con una sensación de esperanza renovada. Cuando todo terminó, la linza se recostó junto a sus crías, agotada pero vigilante, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. El leñador se acercó con cautela, colocando un poco más de mantas alrededor del lecho para mantener el calor. No podía evitar sonreír mientras observaba a los pequeños cachorros, que ya comenzaban a emitir pequeños sonidos y a moverse torpemente en busca de la protección de su madre. La linza, aunque aún débil, parecía haber recobrado una chispa de vida. Sus ojos se encontraron brevemente con los del leñador, como si reconociera su ayuda y le agradeciera en silencio. El hombre, conmovido, se apartó un poco, dándole espacio a la nueva familia pero manteniéndose cerca, listo para intervenir si era necesario. Esa noche, el bosque pareció más tranquilo que nunca. El leñador se sentó junto a la chimenea, su corazón lleno de una mezcla de alivio y satisfacción. Había sido testigo de algo extraordinario, el renacer de la vida incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Mientras el fuego crepitaba suavemente, supo que esta experiencia quedaría grabada para siempre en su memoria. La cabaña del leñador se había transformado en un refugio de vida y esperanza durante las semanas que siguieron al parto. La linza, junto con sus crías, había recuperado la fuerza poco a poco. Los pequeños, inicialmente frágiles y tambaleantes, ahora se movían con curiosidad por el rincón donde descansaban, explorando el mundo que comenzaba a abrirse ante ellos. El leñador observaba estos avances con una mezcla de alegría y melancolía. Sabía que, tarde o temprano,
llegaría el momento de dejar que la madre linza y sus crías regresaran a su hogar natural. Sin embargo, no podía ignorar el vínculo que se había formado entre ellos. Había aprendido a leer los gestos y sonidos de la linza, y aunque el animal mantenía su naturaleza salvaje, parecía reconocerlo como un aliado. Cada día, el leñador dedicaba tiempo a preparar alimentos para la familia felina. Los cachorros, más valientes con cada amanecer, se acercaban con cautela mientras él les dejaba pequeños trozos de carne. Sus movimientos torpes y sus miradas curiosas arrancaban sonrisas al hombre, quien, a pesar de su apariencia ruda, sentía una ternura infinita por los pequeños. Una mañana, al despertar, notó algo diferente en el comportamiento de la linza. Estaba inquieta, moviéndose cerca de la puerta con un aire de determinación. Era como si supiera que había llegado el momento de partir. Sus crías, aunque aún pequeñas, estaban listas para enfrentarse al bosque junto a su madre. El leñador, con el corazón pesado, comenzó a preparar la despedida. Tomó un último trozo de carne y lo dejó frente a la linza, como un gesto de despedida. El animal lo aceptó con calma, sus ojos encontrándose con los del hombre una vez más. Había en esa mirada una profundidad indescriptible, una mezcla de agradecimiento y despedida que trascendía las palabras. Cuando la puerta de la cabaña se abrió, un aire fresco y perfumado por el bosque llenó el espacio. La linza salió primero, sus movimientos cautelosos pero decididos. Sus crías la siguieron, tambaleándose ligeramente pero sin perder el rumbo. El leñador los observó desde el umbral, sintiendo un nudo en la garganta mientras los veía desaparecer entre los árboles. Sin embargo, justo antes de que se perdieran de vista, la linza se detuvo. Giró la cabeza hacia el leñador, observándolo por un largo momento. Fue un instante cargado de significado, como si el animal quisiera asegurarse de que el hombre entendiera el impacto de su acto de bondad. Luego, con un movimiento suave, continuó su camino, guiando a sus crías hacia el interior del bosque. El leñador permaneció en el umbral de su cabaña por un largo tiempo, con los ojos fijos en la dirección en que habían desaparecido. Su pecho estaba lleno de emociones encontradas, tristeza por la despedida, orgullo por haberles dado una segunda oportunidad y un profundo respeto por la vida salvaje. Esa noche, mientras el bosque caía en un profundo silencio, el leñador encendió su chimenea como siempre lo hacía. Pero esta vez, su cabaña se sentía diferente. Aunque estaba solo de nuevo, llevaba consigo el recuerdo imborrable de la linza y sus crías, y la certeza de que había marcado una diferencia en sus vidas. El bosque, vasto e indómito, había devuelto a la linza y sus pequeños a su hogar, pero también había dejado una huella imborrable en el corazón del leñador. Él sabía que, cada vez que escuchara un rugido lejano o viera una sombra ágil entre los árboles, pensaría en ellos y en el vínculo especial que habían compartido, un vínculo que solo el bosque podía crear. El leñador observaba el cielo estrellado esa noche, después de que la linza y sus crías se adentraron en el bosque. Las brasas de la chimenea crepitaban suavemente, y el aire frío de la noche le acariciaba la cara, mientras los ecos de la naturaleza se mezclaban en su mente. Aunque la cabaña estaba tranquila, un sentimiento profundo lo envolvía, algo que iba más allá de la simple satisfacción de haber hecho lo correcto. Había tocado algo fundamental en él, algo que muchos solo conocen cuando se enfrentan cara a cara con la vida salvaje en su forma más pura. Para el leñador, el rescate de la linza no había sido solo un acto de compasión hacia un ser herido, sino un recordatorio de la interconexión que existe entre todos los seres vivos. A menudo, en su trabajo diario, se centraba en la madera, las herramientas y la rutina del bosque. Pero en esos días en los que cuidó de la linza y sus crías, había experimentado una relación mucho más profunda con la naturaleza, un vínculo más allá de las palabras, más allá de la apariencia de un simple cuidado. Había aprendido a escuchar el ritmo de la vida, a reconocer el sufrimiento y la esperanza, y a apreciar la resiliencia de los seres que compartían el mismo mundo que él, el mismo espacio. El leñador comprendió, en lo más profundo de su ser, que la naturaleza no solo le daba sustancia para sobrevivir,
sino también le enseñaba lecciones de humildad, respeto y amor. En ese acto de salvar a la linza, había recibido mucho más de lo que ofreció. La verdadera grandeza no estaba en el esfuerzo de salvarla, sino en la posibilidad de haber sido parte de un ciclo natural tan hermoso y crudo, de haber formado parte de esa historia de renacimiento y esperanza. En ese momento de reflexión, pensó que, a pesar de estar solo en la cabaña, no lo estaba realmente. Había dejado una huella en la vida de aquellos animales, y a su vez, ellos lo habían cambiado a él. La naturaleza, siempre sabia, nunca deja de sorprender, de enseñarnos, de tocarnos con su fuerza. El leñador sonrió al pensar que, aunque los animales se habían ido, un pedazo de su alma había quedado allí, con ellos, en el bosque. A veces, los momentos más impactantes y transformadores de nuestras vidas ocurren cuando menos lo esperamos, cuando nos encontramos con la naturaleza en su forma más pura, cuando nos cruzamos con la vida en su forma más cruda. Como el leñador, todos podemos ser testigos de historias de valentía, de amor y de conexión que nos enseñan a mirar más allá de lo que está frente a nosotros. ¿Alguna vez has tenido una experiencia similar en la que un acto de compasión hacia un ser vivo cambió tu perspectiva sobre la vida? ¿Te has encontrado con una situación en la que, al ayudar a otro ser, sentiste que algo dentro de ti también se transformaba? Nos encantaría escuchar tus historias y saber cómo la naturaleza, ya sea de forma directa o indirecta, ha tocado tu vida de manera significativa. Comparte tus experiencias en los comentarios o en nuestras redes sociales. La naturaleza tiene una forma increíble de unirnos, de recordarnos que todos somos parte de este vasto y maravilloso mundo. Y en esas historias de conexión, encontramos la verdadera esencia de lo que significa ser humanos. Y con esa última mirada al bosque, el leñador entendió que, a pesar de todo, el ciclo de la vida continúa. La linza, sus crías y el leñador regresaron a sus respectivos caminos, pero su historia permanecería en su memoria, un recordatorio constante de la belleza y la fragilidad de la naturaleza. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros, te invitamos a dejar un like, a compartir tus pensamientos en los comentarios, y a suscribirte al canal para seguir explorando más historias que nos conectan con el mundo natural. Cada like y cada comentario nos ayuda a seguir creando contenido que nos inspire a todos a valorar y proteger el entorno que compartimos. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.